Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, estimados participantes. Damos inicio a lo que sería nuestra segunda sesión en nuestro taller educativo de métodos y técnicas de enseñanza para adultos. Como ya teníamos programado, el día de hoy es la segunda sesión, jueves 23 de mayo. Así como también explicarles un poco más acerca de la institución educativa a la cual está brindando este taller educativo. Les comento que nosotros pertenecemos actualmente a un consorcio educativo llamado Holding 7.5. Nosotros somos la institución fundadora SPED, la cual llevamos más de 5 años de trayectoria impartiendo lo que es educación de calidad en el rubro de educación profesional. Así como también comentarles, nosotros tenemos este mes los siguientes diplomados para todos los estudiantes que me han estado consultando acerca de los diplomados que nosotros estamos por aperturar clases. Esta primera semana de mayo tenemos lo que es estimulación temprana, terapia ocupacional, TEA, terapia cognitivo-conductual, entre otros, para todos los estudiantes interesados en seguir algunos de nuestros diplomados. Nos comentan al grupo de WhatsApp para de esta manera poder brindarles lo que son los horarios establecidos, el plan de estudio y nuestros especialistas que siempre están desarrollando nuestros diferentes programas que desarrollamos. Así como también para poder conocer un poco más acerca de dónde estamos ubicados y conocer un poco más acerca de todo lo que nosotros brindamos, vamos a ver un corto video antes de dar inicio a lo que sería la segunda sesión. Lograr culminar tu carrera no sea el final de tus metas. Que conseguir tu título no significa conformarse y creer que ya alcanzaste el éxito. Si realmente quieres destacar en el mundo laboral, entonces tienes que ser el mejor profesional que necesitas. Da un paso más. Complementa tu educación y elévala al siguiente nivel, estés donde estés. El Consorcio Holding 7.5 te presenta sus diplomados virtuales, enfocados en potenciar tu crecimiento profesional y tu desarrollo dentro del campo de juego. Este es el momento para ir más allá. El verdadero éxito te espera. La decisión es tuya. Holding 7.5. Supera tus límites. Y sin más preámbulos, damos inicio a lo que sería nuestra segunda sesión el día de hoy, así como también recordarles a todos nuestros estudiantes y participantes que nos acompañan el día de hoy, realizar sus consultas para de esta manera nuestra especialista pueda ayudarlos con todas sus dudas. Buenas noches, Magister Jennifer, damos inicio a nuestra segunda sesión. Muy buenas noches con todos. Sean bienvenidos a esta segunda sesión. ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos. Gracias. Ahí puedo ver el like de Fernando. Buenísimo. Gracias, Alberto. Muchas gracias por conectarse el día de hoy. Permítanme un momento, por favor, para poder... ok, ya me enviaron el host. Buenísimo. Muy buenas noches con todos. Sean bienvenidos. Permítanme un momento, por favor. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy visualizando un video, pero antes de ello vamos a recordar lo que desarrollamos el día de ayer. Recordemos la relevancia que tiene el estar abiertos al cambio, el romper con estos paradigmas limitantes, si lo recuerdan bien.
Con este preámbulo, voy a compartir el siguiente video. A ver, permítanme. Aquí está. ¿Me confirman si lo pueden visualizar? Sí, se ve lo que estoy compartiendo. Sí, 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 está claro. Buenísimo, muchas gracias, Johnny. Bien. Que de niño, muy parecido a aprender de adulto que de niño, pero esto requiere una explicación porque ninguno lo siente así. Algo que se puso muy de moda en la divulgación de la ciencia, de la neurociencia en particular, que es una palabra que es la plasticidad neuronal, que es la capacidad que tiene el cerebro de cambiar, de modificar. Y es cierto, o sea, es un resultado con un montón de evidencia científica, que esa capacidad de cambio que tienen las neuronas decrece con el tiempo. Eso se llama sinaptogénesis. La sinapsis es el punto de contacto entre una neurona y otro. Esa capacidad que tienen las neuronas de formar nuevas sinapsis, nuevos contactos y por lo tanto nuevos circuitos que codifiquen cosas nuevas, decrece con el tiempo. Porque eso es verdad, pero no es verdad que eso signifique que de grande no puedas aprender o que no puedas aprender lo mismo, salvo en algunos dominios muy particulares. Como por ejemplo, uno de ellos es, y en el caso de los idiomas, es la capacidad de detectar fonemas. Cada idioma tiene fonemas distintos. Por ejemplo, nosotros en castellano tenemos 5 vocales, A, E, I, O, U. Son 5 sonidos. Por supuesto, la A que pronuncias tú y la que pronuncio yo son distintas. Otros idiomas tienen otros fonemas. Por ejemplo, los franceses tienen una cantidad de vocales que no las puedo ni contar, nasales, no nasales, vocales que para nosotros son iguales. O sea, la U, la U, la U, la U, o sea, para mí son todas U's, pero para eso son tan distintos como la J y la R. No es que son U's distintas, son realmente vocales profundamente distintas. Entonces, eso se forja muy de pequeño. Y por eso es que es cierto que aprender a hablar con buena pronunciación y sobre todo con algunas diferencias fonémicas, de fonemas que a nosotros nos resultan muy costosas, es mucho más difícil de adulto. Entonces, hay algunas cosas que son más difíciles de adulto que de niño, como por ejemplo esta, aprender los fonemas de un lenguaje. Pero la mayoría de las cosas no lo son. Entonces, ¿dónde emerge esta ilusión de que de grande las cosas son más difíciles? Emerge de que los grandes pasan dos cosas que son muy parecidas, un poquito distintas, pero muy parecidas. La primera es que de grande uno subestima cuánto un niño tiempo pasa aprendiendo algo. Cuando dice este niño, toca la guitarra muy bien porque aprendió de pequeño. No es porque aprendió de pequeño, es porque de pequeño pasó 870.000 horas tocando la guitarra. Si hubiese de pequeño hecho un mes de guitarra y dejara como tú lo haces de adulto, no tú digo, pero como este adulto que se queja lo hace, entonces no, tampoco hubiese aprendido mucho. Los adultos en general queremos aprender mucho con poco esfuerzo. Y eso es lo que es muy difícil para casi todos estos dominios. Y la razón por la cual pasa eso es otra vez por dos razones. La primera es porque tenemos menos tiempo. Genuinamente tenemos menos tiempo. La mayoría de los adultos tenemos que trabajar, tenemos niños que cuidar, tenemos que llevarlos a algún lugar, tenemos que vivir una vida en la cual el tiempo que le dedicamos a aprender es muy pequeño. Si tú haces la curva de cuántas horas pasas aprendiendo en función del tiempo de vida, es espectacular, porque de pequeño uno se pasa casi todo el tiempo aprendiendo. Lo único que hace un niño es aprender. Es su oficio, es un aprendedor. O sea, no hace nada más que aprender. Luego va al colegio, aprende, hace otras cosas, pero sigue aprendiendo cosas. Aprende de deporte, aprende música, aprende a relacionarse, aprende socialmente. Y luego en un momento te adquieres un oficio y la mayoría de nosotros dejamos de dedicarle tiempo a aprender casi abruptamente. El tiempo de aprendizaje es 30 minutos por día, 20 minutos por día, 15 minutos por día. Entonces, uno le echa la culpa a su cerebro cuando en realidad debería echarle la culpa a algo muchísimo más sencillo, que es el tiempo que uno le dedica al aprendizaje. Entonces la pregunta es, ¿por qué uno no le dedica tiempo? La primera razón es porque no la tenemos y la segunda razón, y es la fundamental, es lo que hace que la diferencia más sustancial de cambio de aprendizaje entre adultos y niños es la motivación. Muchas veces la motivación no es propia. De hecho, los adultos hacemos eso con el trabajo.
No todos los adultos aman su trabajo, pero casi todos los adultos van y pasan 8 horas en su trabajo. Sin embargo, muy pocos adultos pasan voluntariamente 8 horas tratando de aprender el violín, o aprendiendo ruso, o aprendiendo a pintar. Me gusta aprender. Entonces, Tiene que ver con los zapatos, es clarísimo que si tú compensas por ese factor, y tú dices, bueno, ¿cuánto aprendo por tiempo y por motivación, que son variables bastante parecidas? Un adulto aprende casi lo mismo que un niño. Ok, buenísimo. ¿Qué nos llevamos del video que acabamos de visualizar? De hecho que sí. ¿Algún voluntario, sedatario? Muy buenas noches, Silvia. Qué gusto verte. Cuéntame, Silvia, ¿qué te llevas del video que hemos visualizado? A ver, este, me ha interesado mucho lo que dijo de que los adultos aprendemos menos porque le dedicamos menos tiempo. Y es cierto, porque, bueno, yo le dedico una buena cantidad de tiempo a aprender, pero me cuesta, me cuesta aprender. Me demoro, pero como soy persistente, lo hago, lo hago. Pero creo que también como que tanto tiempo que a veces uno ha dejado de aprender de la forma como aprendí antes, como que se va anquilosando esa tu capacidad de aprender, ¿no? Y tienes que ejercitar al cerebro, ejercitar, eso es lo que yo siento, que podría aprender más, pero que ya como que uno se va olvidando de aprender, pero sí hay que esforzarse mucho. Buenísimo, Silvia. Muchas gracias por tu participación activa. Aquí están participando a través del chat. A ver, los leo. Buenísimo, Alberto, Marilyn, René, empezando con entusiasmo, me indican. Marta nos indica que la sinapsis es más lenta en los adultos, en los niños. Las conexiones neuronales no es con la misma rapidez. El tiempo que nos tomamos para estudiar. Hace algunos años atrás se realizaron, sí, adelante René. Si no, comente, después le sigo. No, adelante, Ah, adelante ya. René, no hay problema. Sí, yo aprendo relativamente rápido cuando estoy motivado, cuando me interesa el tema, el curso, como este, por ejemplo. Si fuera un tema o contenido distinto, diferente, simplemente por cumplir, seguramente que no lo voy a fijar. Y la otra cosa también para fijar lo aprendido es que es un consejo que alguna vez un docente con mucha experiencia nos dijo: tienes que aplicarlo inmediatamente, porque si no te vas a olvidar. Entonces hay que validar lo que has aprendido, probarlo, ¿no es cierto? Y entonces eso. En corto tiempo yo podría aprender, si es que estoy bien motivado, bien entusiasta, y que eso me va a ayudar a resolver mis problemas, o me va a ayudar a hacer mi trabajo. Buenísimo René, muchas gracias por tu participación. Y va bastante amalgamado con el comentario que efectuó Marta, que es bastante válido. Recuerden que a lo largo de los años se han efectuado estudios sobre el funcionamiento de nuestro cerebro y también se ha comparado en la forma de aprender entre los adultos y los niños. Es cierto que la mayor cantidad de conocimientos, los conocimientos más relevantes que forman nuestra forma de ser y hábitos y paradigmas y creencias se dan en la primera infancia, es completamente cierto, pero también es importante tener en cuenta de que
nosotros siempre vamos a aprender. Aquí aplica el lifelong learning. Nosotros siempre aprenderemos hasta el último instante en que vivamos. Nosotros somos seres sociales, aprendemos al observar a otro individuo realizando alguna actividad. En todo momento aprendemos, nunca dejamos de aprender, ya sea en el ámbito académico o cotidiano. La diferencia entre los niños y los adultos es el factor tiempo. De repente también se puede dar el que sí, pero hay niños que pueden aprender más rápido a tocar un instrumento musical. Eso depende. Recuerden que cada ser humano, cada persona tiene un talento natural. Digamos, si, si se inscriben a una clase de música, un niño que tiene toda la capacidad y tiene todo ese talento y oído musical, con un adulto que aprecia la música, pero sin embargo tiene mucho talento, pero en la capacidad de análisis. Es excelente ejecutando y resolviendo situaciones problemáticas o de repente alguna ecuación algebraica. Entonces, como que ahí los tipos de inteligencias o el tipo de talento que podamos tener difiere. De hecho, que este adulto se va a sentir motivado y va a tener todas las ganas de querer aprender. El otro estudiante también se va a sentir motivado porque le gusta la música, pero es cierto que el niño que tiene ese talento natural en sí, tendrá mayor facilidad. Pero eso no quiere decir que el otro adulto no aprenda. Pero ¿qué pasa si tenemos a un niño y un adulto con la misma motivación, con el mismo factor de tiempo y adicionalmente el mismo talento y capacidad? Se han realizado también análisis y estudios en el cual se ha visto un desempeño similar. Entonces se ha llegado a la conclusión de que los adultos también tenemos la capacidad de aprender. Y el factor que de repente es un gran limitante es el tiempo y las responsabilidades. Entonces, para nosotros poder lograr un aprendizaje se necesita de dedicación y resiliencia. Recuerden que el tiempo que nosotros tomamos para aprender algún hobby o actividad que nos gusta o alguna, tomar un curso académico, el factor tiempo que tenemos es limitado. Eso básicamente es la diferencia. Eh, Mercedes levantó la mano hace unos instantes. Sí, Mercedes, adelante, por favor. Mis buenas noches. Sí, yo estaba Ah, comentando que, bueno, yo trabajo con el adulto mayor, soy asistente en geriatría y quería, ¿no? Decirles de que generalmente a mí me ayuda bastante motivar al adulto mayor. Cuando encuentra una motivación, lo hace. Son como los pequeños, ¿no? Pues sobre todo así como los pequeños con habilidades especiales. Yo también tengo una niña con habilidad especial. Entonces, bastante coordinación tienen ellos cuando están motivados, ya sea por medio de un premio. Por ejemplo, si les gusta algo de comer, ellos lo van a hacer. En mi caso, por ejemplo, con varios adultos mayores que obviamente pueden comer, por ejemplo, un chocolatito, ¿no? Le da uno un chocolatito, le dice premio, y ellos automáticamente reaccionan ante el aprendizaje. O sea, cosas que ellos dicen, no, no puedo, no lo sé hacer, no lo puedo hacer, no lo voy a hacer, me va a salir mal, ¿no? Eso es lo que quería comentar. muchas gracias, Mercedes, por compartir con nosotros tu experiencia. Y es una situación que se da. En los adultos mayores, con el pasar de los años, en algunos se presentan ciertas complicaciones como la demencia senil, pero eso no implica que esta persona deje de aprender. Quizá pueda que olvide por ciertos momentos, ciertas situaciones del pasado, pero eso no difiere a que esta persona pierda la capacidad de adquirir nuevos conocimientos. Recuerden que nosotros siempre tendremos la capacidad de aprender ante cualquier situación. El aprendizaje es constante.
tanto en niños y adultos. Solo que nosotros los adultos somos más reacios a poder cambiar, ya que tenemos cimientos, creencias que pueden ser positivas o limitantes. Y si son limitantes, vaya, que cuesta cambiar y salir de esa zona de confort, a diferencia de un niño o un adolescente que se encuentran en este proceso de formación. Aquí en esta imagen podemos visualizar la pedagogía y la andragogía. Ambos están amalgamados y unidos entre sí. Jamás pueden estar divorciados, ya que mucho de la teoría que podemos evidenciar y visualizar en la pedagogía, muchas de estas teorías está basada en la andragogía, solo que esta es adaptada a las necesidades que tiene el adulto, pero los que son colegas docentes, mucho de lo que han visto, em, teorías del aprendizaje, en estas bases teóricas, en algún momento también las mencionaremos. De repente no profundizaremos, pero sí es relevante siempre mencionarlos, ya que mucho de la andragogía tiene como base la pedagogía. Y partimos con la siguiente pregunta, estimados colegas. ¿Cómo podemos aplicar estos principios en nuestra práctica docente? A ver, ¿de qué manera aplicarían estos principios en la práctica docente? Mercedes, ¿cómo aplicarías los principios que hemos visto, eh, lo que hemos observado en el video anterior, lo que hemos aplicado en la dinámica de la sesión anterior, en un aula, en la práctica docente, y en este caso sería en la práctica que tú tienes al interactuar con adultos mayores? ¿Cómo lo aplicarías tú? Me da bastante curiosidad consultarte, ya que tú tienes ese background y esa experiencia, y de verdad que es bastante rico cuando nosotros compartimos experiencias, ya que todos nos nutrimos de las experiencias de otros colegas y profesionales, que no necesariamente tengan que ser del área de educación, porque sí se da en este diplomado que nos encontramos con profesionales de diversos campos. Sí, licenciada, le comento, le comento. Aplicar estos principios con ellos es empezar más que nada entenderlos, ¿no? Cómo han pasado su infancia. Es primero analizar cuál es la etapa que ellos han pasado para poder, para poder entender cuáles son las cosas que les agrada, las cosas que no les agrada, qué se les ha hecho difícil, ¿no? Por ejemplo, en lo que es numeración, números, matemáticas, comunicación, ciencias. Entonces, es investigar con ellos poco a poco, porque me toca pues adultos mayores que tienen Alzheimer, ¿no? Entonces ellos, hay momentos lúcidos como hay momentos idos. Entonces tenemos que llegar a ellos, ¿no? De una manera como el pequeño le decía. Muchas gracias, Mercedes, por compartir con nosotros. Me transmites bastante tranquilidad, me transmites ese rapport, esa conexión que de hecho que tienes con tus pacientes. Sí, adelante, Silvia. Sí, el tema de enseñar a adultos, yo trabajo con adultas mujeres y varones. Estábamos trabajando el año pasado, entre abril a junio, julio, el tema de educación financiera. Las personas que se inscribieron en su mayoría eran mujeres y unos cuantos varones, y eran mujeres más jóvenes. Al principio de las clases estaba yendo bien. Cuando hemos entrado al tema de números, al tema de hacer el presupuesto, de una manera muy sencilla y didáctica, pero las señoras que tenían un poco más de edad ya no regresaron, porque dijeron no vamos a poder y no lo vamos a hacer. En cambio, las que se quedaron con un poco de temor, pero cuando les hemos presentado las clases muy sencillas, con ejercicios,
con juegos también, se dieron cuenta que sí lo podían hacer. Además, hicimos primero un estudio de caso de una persona que se parece mucho a su realidad y llenaron el cuadro, ¿no? Que era cuánto dinero me ingresa, cuánto dinero gasto, y después había en el gasto, había una diferenciación en los gastos que son necesarios y los gastos que no son necesarios. Solamente había esas dos. Y entonces ahí se dieron cuenta que los no necesarios a veces se gasta más y no está apuntado, entonces no se tiene conocimiento exacto. Y se dieron cuenta que había que sumar, restar y no había nada más que hacer. Y entonces, ¿qué modificarían después en este presupuesto del estudio de caso? Ahora vamos a hacer el nuestro. Y entonces había que acompañar uno por uno para que pueda hacer, porque si tú los dejas a que lo hagan, a veces no lo hacen. Entonces, uno por uno. Eso que requiere que se trabaje con pocas participantes. Hemos trabajado solo con 15 personas por grupo y he trabajado con 3 grupos. Entonces, había que dedicarles mucho tiempo y eso es también recursos, tanto del lugar donde vas a capacitar como de que ellos vengan desde sus zonas, porque querían presencial, porque ellas no pueden tomar taller virtual porque en algunas zonas no llega el internet. Entonces, ha sido complejo, pero yo pienso de que sí se ha aprendido y han ido avanzando así poco a poco, pero sí, ya después comentaron las señoras mayores que habían tenido miedo y que querían mandar a sus hijos para que ellos aprendan porque ellas no podían aprender. Buenísimo, Silvia. Muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia. Me parece buenísimo la manera en que abordaste la situación o la problemática que se presentó. Pero sin embargo, hubo un grupo de estudiantes que decidieron no retornar a clase. Por ejemplo, es una situación bastante común que se da al llevar a cabo clases con estudiantes de educación básica alternativa. Para aquellos docentes, colegas que deseen trabajar con personas en el nivel educación básica alternativa, es un nivel en el cual tendrán la oportunidad de trabajar pues con adultos jóvenes, adultos en edad media como nosotros y personas de la tercera edad. Pero es importante ser conscientes de que a pesar que sean adultos, muchas de estas personas cuando sienten que tienen alguna dificultad en algún área o curso específico, tienden a recordar situaciones en las cuales se sintieron frustrados, avergonzados, y para evitar la vergüenza o el que dirán que yo no aprendo, simplemente desisten y deciden no continuar con sus estudios. Lo que yo realizo y me ha resultado bastante efectivo es siempre iniciar con alguna dinámica, el juego, el poder del juego y lo maravilloso que esto tiene para invitarlos a reflexionar. Podremos realizar algún juego simple, ya sea con una pelota o con una soga o con un hula hula. Bueno, en el caso de adultos mayores, dependiendo de la edad, recuerden que tenemos que adaptarnos. Dependiendo si es que visualizo de que el grupo etario que yo tengo son personas que de repente sufren de artrosis, entonces de repente las actividades o dinámicas que yo proponga no van a ser de tan alto impacto, pero sí que tengan como propósito que éste reflexione sobre la importancia del error y cómo el error, el equivocarse es maravilloso y es parte del proceso de aprendizaje y concientizarlos de que para aprender tienes que equivocarte. Y eso no está mal. Tenemos que aprender a ser resilientes y afrontar y reflexionar y crear nosotros mismos esas herramientas para poder mejorar y y evitar volver a equivocarnos en lo mismo. Entonces, muchos de estos adultos han crecido sin conocer estas herramientas.
han crecido con el recuerdo de esa vieja escuela, de esa antigua metodología. Por ende, ahí es la relevancia de poner en práctica siempre alguna calistenia cerebral o alguna actividad o dinámica que tenga como objetivo invitarlos a reflexionar. Recuerden que realizar alguna dinámica que tenga como objetivo que reflexionen sobre la importancia de asumir los errores como parte del aprendizaje, es importante que los inviten a reflexionar, porque si yo desarrollo la dinámica y no termino esta dinámica con una reflexión, como que va a quedar en un saco roto. Sí, adelante Jonel y luego seguimos con Alberto. Sí, Jennifer, mire, de lo que yo podría resumir de acuerdo a las clases que hemos tenido ayer y bueno, y estamos teniendo el día de hoy, es para nosotros poder enseñar y llegar hacia el adulto, ¿no? Definitivamente, pues, tendríamos que ser empáticos, resilientes, ¿no? Y darle mucha confianza, ¿no? Y junto a ello, eh, aplicar las distintas herramientas, como acabas de mencionar, para poder llegar hacia ellos. En algunos casos posiblemente, ¿no? Algunas, algunos profesionales ya que están, que enseñan a adultos, se habrán topado con adultos donde quizá, ¿no? Quizá no nos digan, pero pueden pensar, no, yo aprendo así, ¿no? Entonces, pero si nosotros tenemos la paciencia de poder llegar hacia ellos, definitivamente nos van a saber escuchar. Y una de las cosas de lo que yo, ¿no? Nosotros tengo 55 años y somos de los que nosotros escuchábamos bastante al profesor. Y esto lo aprendí cuando ya comenzaba, cuando ya estaba estudiando en la universidad. Yo no sabía en dónde aplicar trigonometría. Entonces, pero a veces uno pensaba, promoción 86, decía, pero esto, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer con este? ¿No? Hasta que ya después, uno cuando ya estudia los estudios superiores, uno recién entiende, miren, ¿no? Pero en ese instante, si es que nosotros o sea, me hubieran explicado en que si yo aprendo este curso, ¿no? Voy a poder yo encontrar un punto en el espacio, una cosa así. Entonces, sí, eso era lo que yo quería comentarlos, ¿no? A los presentes y a usted, Jennifer. Muy amable. Gracias, Jonel, por tu participación activa y compartir con nosotros tu experiencia. De esta manera nosotros nos nutrimos, escuchando las experiencias de otros colegas, diversas situaciones, problemas o situaciones que hay que afrontar y al escucharlos y a realizar consultas y se generan aquí conversatorios, aprendemos. Ya cuando se presente una situación similar, vamos a, vamos a tener las herramientas para poder afrontarlo. Y es cierto lo que tú comentas, lo que comentas con respecto a la manera de aprender y cómo presentan los objetivos de aprendizaje. Bueno, presentaban los objetivos antiguamente los docentes. El estudiante no sabía cuál era el objetivo, para qué aprendo. Es por esta razón que hoy en día en educación básica regular se trabaja con las situaciones significativas, se trabaja con situaciones problemáticas o en torno a proyectos. Y esto es mucho más significativo para el estudiante, ya que éste se encuentra inmerso y, y le encuentra y le encuentra significancia y esto y su aprendizaje va a ser mucho más rico, ya que gira dentro de su
entorno. Alberto, adelante, por favor. Buenas noches. Buenas noches, Alberto. ¿Qué tal? Yo trabajo en un CEPRO, un centro de educación técnico productivo, y tenemos adultos y jóvenes mezclados, como se dice, ¿no? Pero como trabajamos por módulos, se hace una especie de metas. Entonces, cada módulo tiene que tener una meta. Entonces, les inculcamos eso a los estudiantes, que hay que lograr esa meta. O sea, no es como decir, una exigencia muy dura, muy severa, ¿no? Se hace con dinámicas, como usted mencionó, con algunos juegos, incluso con competencias entre ellos, con la misma, ¿cómo se llama? Esa diferencia generacional. Entonces, podemos lograr acercarnos al adulto, porque tengo también adultos que tienen 49, 50 años, como tengo de 17, 18, están juntos. Entonces, algunos adultos me han dicho, no, yo no voy a aprender como él. Tú puedes aprender como él, le digo. Lo que pasa es que tienes que esforzarte. Nada más, esa es la diferencia. Y ahora tenemos que tener en cuenta mucho que los jóvenes tienen tiempo, como se ha dicho, pero no tienen preocupaciones. En cambio, el adulto ya tiene preocupaciones, tanto en su casa, su familia y otras cosas, ¿no? Incluso el trabajo que tengan. Pero los jóvenes no, pues ellos están dependientes, y el adulto ya no es dependiente, es más bien que él busca su misma manera de generarse sus ingresos, ¿no? Y ese es lo que estabas mencionando, ¿no? Con dinámicas hay que entrar con ellos, porque no hay otra manera, no hay otra manera. Gracias. Buenísimo, Alberto. Muchas gracias por tu participación. Continuamos con Carlos. ¿Qué tal, ¿Qué tal, Carlos? señorita? Bienvenido. ¿Qué tal? Sí, buenas noches con todos. Realmente quería enfocarme bastante en la pregunta yo soy docente universitario, entonces yo actualmente también considero a una persona adulta, de acuerdo a la RAE, pues a partir de los 18 años, porque ya es consciente, es maduro, pero en la práctica da mucho que decir que chicos que tienen 18, 19 años y realmente todavía tiene un pensamiento infantil, y hay otros chicos que tienen la misma edad y parece que uno estuviera hablando con una persona de 40, 50 años. Entonces, el número uno, pienso yo que uno de los principios que hay que tener y habría que tener como base es el saber escuchar, y sea una persona mayor por edad, eh, por madurez, y sobre todo inculcar bastante el respeto, porque la persona mayor se basa sobre la experiencia que ha tenido y esta la vuelca y la transmite de tal manera y se vuelve consejero de su experiencia, y busca quedar lo mejor de sí, y no cometan estos errores, mientras que la otra persona mayor, entre comillas, o adulto, no lo ve de la misma manera y lo ve como un reto, como algo desafiante, como muy bien dijo la otra señorita, puso como ejemplo de la matemática. Entonces hay personas adultas que todavía tienen la capacidad de aprender rápidamente y hay otras que no, se les dificulta. Entonces hay que tener bastante paciencia. Yo lo digo porque soy docente y es bien complejo a veces. Tengo un alumno de 40 años y hay otro que tiene 22 y difieren. El- yo soy profesor de educación física, estoy enseñando en la universidad. Entonces, cuando hablo de estos temas de salud, estamos hablando las consecuencias. El joven de 22 dice que no es verdad, no puede ser así. Entonces hay que mandarlos a investigar y que entienda. Y el joven, y la persona esta de 42 dice, bueno, toma mi ejemplo, mira cómo estoy. Entonces, parece mentira esto. También hay una diversidad, comprendo lo que antes decía el otro el compañero, de que tiene alumnos de diferentes edades y es un poquito complejo. Ahora, yo aplico estos principios, sobre todo de escuchar, de hacer un consenso, pero siempre bajo la parte científica.
parte científica. Yo no, o sea, el adulto lo tiene, lo entiende, lo comprende, pero no tiene los términos necesarios y no llega correctamente. Y no sabe llegar. Yo quisiera decir, solamente acotar algo nada más, es que por la experiencia, que cuando he trabajado con esta diferencia de edad, el joven, el más joven, el adulto más joven, les cuesta bastante escuchar a una persona mayor, bastante les cuesta escuchar. Y yo lo digo también porque yo he tratado de aplicar mi experiencia como docente en el área de educación física y tratar de hacerle ver a mis tíos mayores que hay que hacer actividad física, hay que caminar, hay que practicar, buscar que practicar un deporte, y el deporte que más conocen ellos es el del vaso, y el de mis tías, el de la cocina. Y me dice, ¿para qué voy a hacer ejercicio si yo comiendo saludablemente cuido mi salud? Entonces, transmitirle este tema de recibir el sol por la vitamina que ésta genera, decirle que caminar es bueno para el sistema cardiovascular, que lo importante que es la hidratación, lo importante que es el aseo personal. Entonces, cuando trato yo de explicarle, no tengo resultado, pero cuando uno de ellos manifiesta su experiencia, yo ya tengo que agarrarme de ahí, como se dice, y decirle, ajá, ¿quién más piensa así? Y ahí comienzan a salir los aportes, y al final de cuentas, gracias, sobrino, ya entendí ya que ahora debo tomar agua. Y yo me siento realmente contento, ¿no? O sea, cuando he querido dar por conceptos, no he logrado, pero cuando he trabajado bastante la experiencia de cada uno de ellos, el resultado ha sido abrumador. Y tanto es así que cada vez que hay una reunión me dice que yo vaya para que toquemos temas importantes, que ahora se está hablando mucho de la diabetes, se está hablando del tipo 1, tipo 2, están hablando del tema de los triglicéridos. Entonces yo ya voy ya con muchas más armas, pero sobre todo trabajando la experiencia que ellos tienen. Eso es lo que yo le quería compartir. Y para terminar es que yo había puesto el tiempo también, ¿no? El tiempo. La persona mayor maneja su tiempo. ¿Ya? Este curso está bonito y estoy seguro que para muchos también lo habrán tomado que es bonito, pero el horario no le permite. Entonces dice, no, bueno, no está en mi horario y no tengo tiempo para escuchar o estar en esta reunión. Esa sería mi intervención. Muchas gracias por tu participación. Eh, Carlos, es bastante real la situación que tú comentas en el contexto universitario. Como les comenté en la sesión anterior, en el contexto universitario superior siempre se va a dar una gran diversidad de edades en los estudiantes. Puedes tener estudiantes adultos jóvenes, adultos de edad media y mayores, y todos en una misma aula. Y se da esta situación de la falta de comunicación. Y muchas veces los jóvenes, ellos tienen ideas creativas y ellos fluyen. Y también se da que hay adultos que los comprenden como otros que no pueden ser tan tolerantes y como que ahí se pueden generar roces. Entonces, para esto, yo les comento, para este tipo de situaciones que se presentan, apliquen las estrategias de calistenias y gamificación. También sirve mucho videos, un video corto de 2 o 3 minutos sobre la importancia del trabajo colaborativo y la diversidad y que ellos puedan reflexionar sobre cómo cada miembro del equipo es parte esencial del engranaje para que esto pueda funcionar. Invitarlos a reflexionar de esta manera. En adición, también es importante generar equipos de trabajo para que estos sientan alguna afinidad. Algo que me resulta bastante bueno es de repente imprimir tarjetillas con diferentes, por ejemplo, platillos o postres o diferentes bocadillos típicos nuestros. Se los muestran y les indican, cojan la cartilla que más les guste, o de repente lugares turísticos, países o ciudades de alrededor de nuestro país o del mundo. Pero recuerden de que de estas cartillas
van a elegir 5 iguales. Por ejemplo, la Torre Eiffel, 5 imágenes de la Torre Eiffel, 5 imágenes de Machu Picchu, 5 imágenes de tal lugar, y así, dependiendo de la cantidad de estudiantes que ustedes puedan tener. Supongamos que tengo 20 estudiantes, 5 grupos de estas imágenes, de manera en que tú se las vas a mostrar y ellos van a elegir. Bueno, van a elegir, esta es la ciudad que más me gusta, y luego les pides que se agrupen. Todos los que eligieron Machu Picchu se agrupan. Todos los que eligieron Arequipa se agrupan. Todos los que eligieron tal ciudad se agrupan. Oh, buenísimo. Entonces, elegiste Machu Picchu. Sí, lo que pasa es que mi familia es de Cusco. Qué bueno, mis abuelitos también, miren. Y resulta que, y el otro integrante, ¿en serio? Bueno, yo nunca conocí, pero me gustaría. Ay, te cuento que te puedo brindar, y empiezan a conversar sobre ese tema, les brindas un minuto para que ellos puedan expresarse sobre X. Y luego les indicas que van a realizar alguna actividad grupal, y ahí puedes aplicar una actividad de gran demanda cognitiva, por ejemplo, ya que nos enfocamos en la importancia de indagar, de buscar información formal, científica. Podrías aprovechar entregándoles a cada equipo una lectura específica sobre un tópico general, y lo vas a dividir en subtópicos, y cada equipo va a ser el especialista de cada subtópico. Y estos van a leer un paper, pero un paper que no sea de más de 2 hojas, hasta 3. Recuerden que menos es más. Que no les tome más de 30 minutos leerlo, y poder inferir cuál es el objetivo de esta lectura y de qué manera se está abordando, y de manera que cada miembro de este equipo se convierta en especialistas. Y luego les piden que cada uno de estos cambien, intercalen de equipos, para que así se formen nuevos equipos con nuevos integrantes, pero cada uno es especialista en ese subtópico, y cada uno de ellos va a proponer su punto de vista. Entonces el aprendizaje va a ser mucho más rico, la comunicación va a ser mucho más activa y asertiva. Sí, para continuar. Tenemos aquí, bien, Inés, adelante, por favor. Buenas noches. Bueno, estaba escuchándolos a todos. En mi caso, yo he dictado a lo que es primaria, SEBA, instituto, y bueno, ahora también en mi caso estoy en una empresa que sí dicto y enseño lo que es la parte de calidad, y también tengo que ayudarlos a implementar, y trabajo también con personas jóvenes y adultos. Pero en mi caso sí he notado eh, mucho reacios, o sea, reacios al cambio, a la resistencia. Entonces, a veces cuando tocas, por ejemplo, temas de calidad, temas de supervisión, temas así, como que les da curiosidad, pero ya cuando les dices, vamos a implementarlos y a revisar, ya no quieren. Entonces, sí, no sé si es que por ahí usted me podría dar algunos tips cómo abordar con ellos. Lo que sí he notado es que en lo que hacen con los jóvenes, ellos sí están dispuestos a aprender, porque muchos de ellos no tienen experiencia. Entonces, cuando les das algunas alternativas, sí están prestos a querer saber, conocer y, y también implementar. Pero cuando trabajas con adultos, no, porque el adulto ya está formado. A veces me he encontrado con adultos que, por ejemplo, ya están 5 años o más, o 10 años, entonces están acostumbrados a una forma de trabajo. Entonces ya cuando tú le dices, no, pero es que hay esta ley, hay esta norma, hay este modelo de calidad, y eso de acá se tiene que mejorar, como que ya te ven mal. Entonces dicen, no, ya me está observando, ya se está quejando, ya me está viendo. Entonces ya ahí es donde ya se ponen más reacios, ¿no? Un poco más, y hacen un sindicato. Entonces me gustaría que tal vez me pueda ayudar con cómo trabajar con ellos, ¿no? Con adultos. Gracias. Oh, buenísimo.
Te comento de que sí, comprendo completamente la situación que tú comentas. Bueno, yo como docente también he tenido la experiencia de trabajar en el área directiva, en el equipo directivo en, en una institución del Estado. Entonces, cuando hablas de sindicatos, sí, eh, siempre va a haber personas que son reacias al cambio. Yo te sugeriría iniciar con una dinámica similar a la dinámica de paradigmas que realicé en la primera sesión. Resulta bastante bueno, pero te doy la noticia que con eso no va a ser suficiente, porque recuerda que todo es un proceso. En ese momento vas a romper el hielo, como que entraste, van a estar conscientes, y es ahí de una manera bastante amigable presentarles el cambio, pero también indicarles cuáles son los beneficios que voy a obtener. Ok, yo estoy generando este cambio, pero sí, es cierto, es para mejorar la calidad, mejorar los estándares establecidos. Recordemos que la empresa tiene una visión, tiene una misión y debemos de cumplirlo. Adicionalmente, en nuestro contrato está la normativa tal, 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 la ley tal. Perfecto. Pero esto, ¿qué mejoras va a traer para mi entorno laboral? Entonces, siempre es importante indicarles, este es el cambio. Sí, genera un esfuerzo, cambiar a todos nos cuesta, pero si es que tú aprendes este nuevo sistema de ofimática, de actualización de data, que es Bitrix, MLX, lo estoy inventando, eh, el uso va a ser mucho más fácil, incluso es mucho más rápido que sacar las cuentas o subir data en Excel, incluso tal, ¿en serio? Claro, lo que tú te tardas 2 horas en Excel con esto, lo vas a hacer en 15 minutos, pero es importante que participes activamente en la capacitación y tal, y es un proceso en el cual sí o sí se va a dar y necesitamos el compromiso de cada uno de ustedes. Y es ahí también la habilidad del área de gestión de recursos humanos. No es tanto que les suban el sueldo, ¿ah? Porque tú puedes subir gradualmente el sueldo a los empleados, a los colaboradores de una institución, pero si estos no tienen un salario emocional o no se sienten motivados no van a haber mejoras. Por ejemplo, si es que se esfuercen o no se esfuercen, yo les subo el sueldo, les incremento, estos van a continuar con la misma conducta y no van a haber mejoras. Pero si es que de repente yo establezco un marco del buen desempeño y los que logren alcanzar el siguiente nivel van a tener ciertos beneficios, pero para eso tengo que esforzarme, ah, entonces como que me siento motivado, porque si es que yo no me esfuerzo o no logro alcanzar los estándares establecidos, pues no tendré los beneficios. Entonces, eso también va de la mano mucho con el área de gestión de recursos humanos. eh, qué motivación atractiva o qué plan de intervención de mejora hay para, para los colaboradores. Entonces ahí también tiene mucho que ver el salario emocional, el clima institucional en la empresa. Hay muchos factores que trabajar ahí. Espero haber resuelto tu consulta, Inés. Y bueno, y continuamos nuevamente con Alberto para cerrar esta sesión de preguntas porque el tiempo se nos va y la verdad es que me encanta escucharlos, compartir, porque la verdad es que yo aprendo también con ustedes y igual ustedes al escuchar las experiencias que todos expresan. Cuéntame, Alberto, ¿deseabas acotar o quedó la mano levantada? No, no, yo quería nomás Claro. poner, ¿cómo decirte? De que hay que tomar en cuenta que hay personas en el ánimo que llegan cuando vamos a enseñar, en el ánimo que llegan. A veces vienen con entusiasmo, a veces vienen como dije antes, ¿no? Con problemas y te quiere arruinar el día, como así dice, ¿no? Te influyen los demás para que no funcione, ¿no? Y más que todo cuando son personas mayores que tú, entonces dice, yo lo sé más, a mí no me vas a cuestionar, yo tengo años de experiencia, ¿no? Me ha sucedido, ¿no? Entonces hay que tener mucho, mucho en cuenta eso.
como lo que hemos estado conversando, hay que tener, creo, tener en cuenta eso, ¿no? Como dice, como dijo la que está enseñando en una empresa, es difícil, porque yo ya tengo 5 años, ya me lo sé, ¿no? No estoy de acuerdo que me quieras cambiar las cosas. A eso me refiero. O sea, quería que si pudiera, como dice, dar unos tips, cómo podemos llevar esto, ¿no? ¿Cómo lo podríamos llevar esto? Ok. El abordar este tipo de situaciones, la actitud, el rapport, va de la mano con la gestión emocional. Algo que debemos de partir nosotros los docentes es que nosotros debemos aprender a gestionar nuestras emociones, pero para aprender a gestionar nuestras emociones, nosotros debemos de trabajar el autoconocimiento. El autoconocimiento es la capacidad que yo tengo de identificar qué acciones o cómo yo actúo ante ciertas situaciones gatillantes que se presentan y cómo esto puede perjudicar o dañar a otras personas. Entonces, si yo tengo el autoconocimiento de que ante una situación gatillante en la cual yo me enojo, me enfurezco, puedo llegar a agredir a alguien, golpear a alguien, si es que sucede tal situación, entonces una buena herramienta y estrategia es saber abordar esta situación. Evito la situación, me alejo del problema, de repente trabajar ejercicios de respiración o simplemente pensar en otra, eh, cambiar de pensamientos, lo cual en ese momento puede ser, puede ser complicado. Pero una buena estrategia, por ejemplo, si es que tenemos problemas para poder gestionar nuestras emociones y la ira, es, por ejemplo, bebe algo helado o coge algún objeto con temperatura fría, porque esto va a hacer que tu cerebro, de lo que está enfocado en esta situación problemática que te genera rabia, fastidio, molestia, va a hacer que cambies. Y, ay, siento frío, entonces como que el nivel baja. O de repente mójate el rostro, respira. Eso te ayuda bastante. Entonces, eso es autoconocimiento. Yo me conozco y evito estas situaciones. Pero, ¿qué pasa si soy docente y dentro del aula se presenta una situación como esta? Simplemente es importante trabajar estrategias. Yo siempre aplico el mindfulness. Respiro profundamente y de verdad que trato de pensar en lo que en algo que me hace feliz. Yo siempre trato de pensar en mi mascotita, que me encanta. Cuando veo una situación que realmente me indigna y escucho que esta persona grita, grita, y lo escucho atentamente. Luego, esta persona, al ver que yo no reacciono de la misma forma que esta, baja las revoluciones, al igual tú, y eso puede darse con los estudiantes. Y de esa manera yo estoy trabajando el autoconocimiento. Y el autoconocimiento es una herramienta poderosísima, ya que nos va a permitir eh, a poder abordar diversas problemáticas. El poder autoconocerte y poder gestionar tus emociones incluso va a incrementar tu seguridad en ti mismo, tu autoestima, ya que sabrás afrontar diversas situaciones que se te presenten tanto en el entorno laboral y en la vida cotidiana. Entonces, eh, ese autoconocimiento se convierte en autocontrol y ese autocontrol es la gestión que tú tienes de tus emociones y esa gestión emocional que tú puedes tener genera en ti confianza y un liderazgo. Y esa es una cualidad esencial que todo docente debe de tener. Es la capacidad de regularnos y dejar esta mochila pesada, porque todos tenemos problemas con el esposo, la esposa, los hijos, la mascota, que problemas que en la casa, que las deudas y las cuentas. Que yo no tengo problemas, tengo los mismos problemas que tú, quizás tú tienes otros problemas. Todos cargamos una gran mochila emocional y de situaciones que nos aquejan y nos cargan. Pero nosotros como docentes debemos dejar esa enorme mochila fuera del aula
e ingresar con muchas ganas y mucho optimismo, porque eso transmitimos al estudiante. Entonces, eso es lo que genera el rapport, la conexión. Y el docente universitario, mucho se ve que el docente universitario muchas veces es, bueno, soy docente universitario, tengo todos los masters que hay, por ende, que no me refute en lo absoluto. Yo considero que un docente universitario debe de ser bastante humilde, ya que al tener esta gran diversidad de estudiantes, vas a tener incluso estudiantes que de repente no tengan el doctorado o el grado de magíster que tú tienes, pero tienen 30 años más de experiencia que tú en la rama. Y eso a mí como docente universitaria se me ha presentado, que he impartido una ponencia, pero me encuentro con un colega que solo le falta el membrete, pero en experiencia tiene una vasta experiencia y nosotros tenemos que tener la suficiente humildad de escuchar y aprender. Y es por eso la importancia y la relevancia de estos espacios. Recuerden que nosotros como docentes tenemos el conocimiento, pero no tenemos la verdad absoluta. Quizás podemos tener un estudiante que llevó una especialidad en el extranjero, pero no la pudo culminar y no tiene el certificado y necesariamente necesita llevar el curso que tú impartes para lograr simplemente el certificado y aplicar al empleo o obtener el ascenso que necesita. Entonces, allí está lo rico de poder escuchar y todos aprendemos. Y la mejor manera de aprender es enseñando, escuchando y compartiendo activamente. Aunque ustedes no lo crean, estimados colegas, de repente algunos comentarán, esta maestra se la ha pasado hablando y aún hemos pasado solo 1 o 2 slides. ¿Cuándo va a terminar la diapositiva? Pero una y otra pregunta o situaciones que han presentado los colegas, hemos tocado temas de neurociencias, hemos tocado temas enfocados en lo que es metodología de la enseñanza. Entonces, hemos tocado temas enfocados en el curso de aprendizaje centrado en el estudiante. Entonces, hemos tratado de diversos puntos que incluso van más allá de lo que ha estado propuesto en la sesión que se iba a impartir en estos días. Entonces, hemos hecho como un súper resumen de lo que podría ser de lo que es eh, este curso de andragogía. Sí, Alberto. Yo creo que me entendieron mal. Yo no es que yo me exalte o me ponga, me llene de ira, sino que hay algunos participantes del examen de estudiantes que vienen de mal humor y se desahogan con los demás, ¿no? Y es cierto lo que tú dices, ¿no? Distraerlo. Yo tengo alumnos que son profesionales. Yo enseño soldadura eléctrica. Y estos están ahí estudiando nomás simplemente por el certificado, pero nosotros vamos a dar auxiliar técnico y técnicos, entonces ellos están por el certificado. Y yo me afianzo en ellos, que ellos como prácticamente que hagan la clase ellos, ¿no? Que ellos enseñen lo que saben y nosotros vamos aprendiendo. Y también aprendo, porque hay técnicas que como yo no tengo mucha experiencia en el sentido de estar trabajando, ellos sí la tienen, y yo estoy aprendiendo con ellos. Y eso hago que ellos mismos hagan, prácticamente la clase la hacen ellos, ¿no? Yo nomás la dirijo en cierta manera, ¿De qué ¿no? se trata? Y me funciona, pues, por eso yo te decía, ¿no? Cuando vienen así, hay algunas situaciones he tenido que han venido uno de mal humor, le han dicho algo y he comenzado el barullo, como se dice, ¿no? Y los jóvenes, cuando dicen, ¿esto qué le pasa? Y comienzan la chacota, entonces ahí se distrae todo, pues. Por eso decía, ¿qué técnica podría utilizar en ese sentido, no? Gracias. Muchas gracias. Ah, ok. Iba por ahí. Ok. Solo una calistenia cerebral. Las calistenias cerebrales ayudan a que fomentar el movimiento kinestésico del cuerpo o de repente una actividad de mindfulness, de respiración y relajación que regule a todos en la clase e inicias la sesión. Listo. Gracias más bien por su participación activa. Bien, entonces, ¿cómo podemos aplicar estos principios que hemos visualizado a lo largo de esta sesión
en nuestra práctica docente. Lo primero, como hemos ejemplificado hace unos instantes, es crear un efectivo y seguro clima de aprendizaje. Y todo va con el rapport. ¿Qué es el rapport? El rapport es la conexión que tiene el docente con el estudiante. Y esto se da desde el primer día de clase. Desde el primer día de clase ya los estudiantes están tasando, midiendo cómo es el docente y qué llegada tiene con nosotros. Entonces es importante la conexión que pueda generar desde una sonrisa, de escucha activa, ser pacientes y respetar también sus puntos de vista, diversas aristas. Eso genera un clima seguro de aprendizaje y un clima horizontal que va a permitir que el estudiante se sienta seguro de poder expresar su punto de vista y si en caso tenga alguna consulta, formular de las preguntas pertinentes para resolver las consultas que se puedan generar a lo largo del curso. 2. Es importante involucrar a estudiantes en la planificación de los métodos de aprendizaje y en el currículum. Recuerden que el aprendizaje siempre debe de estar centrado en el estudiante. 3. Los estudiantes deben de participar en el diagnóstico de sus necesidades de aprendizaje. Siempre es importante que al iniciar un curso, elaborar un diagnóstico para saber cuál es el punto en dónde se encuentran, cuáles son los conocimientos o las bases que tienen respecto a un tema específico. Yo generalmente lo realizo de una manera bastante dinámica, elaboro un Socrative, un Kahoot. Eso es lo buenísimo también de este diplomado. Tenemos el curso de educación aplicada a la tecnología. Y es ahí donde también aprenderás a hacer uso de diversas herramientas tecnológicas digitales para aplicar las estrategias de gamificación y el poder realizar evaluaciones online. Les envías el link a tus estudiantes a través de la plataforma o correos institucionales, según lo que manejen en la institución, y rápidamente ellos van a enviar sus respuestas según el cuestionario que los envíes. Y ya la computadora automáticamente, según cómo hayas indicado que ese resultado de las respuestas, va a arrojar un consolidado. Y de esta manera, el proceso de diagnóstico de necesidades va a ser mucho más rápido. También y efectivo. También podemos utilizar un diagnóstico de necesidades en base a preguntas, un conversatorio general que realizamos con los estudiantes respecto a este tema, cuánto sabemos de tal tema. Entonces tú al ver la interacción de los estudiantes, sus puntos de vista, vas a poder medir el nivel de manejo del conocimiento que tienen respecto a al tema o al curso que vas a impartir, pero siempre es importante saber dónde están tus estudiantes y plantearles a dónde esperas que ellos lleguen. ¿Cuáles son los aprendizajes esperados al finalizar el curso? 4. Los estudiantes deben de ser estimulados a formular sus propios objetivos de aprendizaje. Para esto es importante generar preguntas retadoras, de repente videos o presentar alguna situación, alguna casuística y a partir de ello preguntarles, ¿por qué consideras que es relevante? ¿De qué manera lo abordarías? ¿De qué crees que tratará el tópico de la sesión de hoy? Y de esta manera la clase será mucho más retadora y atractiva para los estudiantes. 5. Se debe apoyar a los estudiantes en la búsqueda y utilización de recursos para cumplir sus metas u objetivos. Hoy por hoy tenemos los recursos digitales. Más bien, hay un gran acceso a una gran cantidad de información y el trabajo del docente, más que proveerles más información, es enseñar al educando, al estudiante, dónde buscar información relevante, científica y confiable. Enseñarles a buscar información
de diversas revistas científicas, repositorios de universidades, incluso enseñarles a citar utilizando el APA. Cuán importante es que ellos adquieran esa cultura de investigación, ya que en los primeros semestres en el contexto universitario van a trabajar con monografías, tesinas, para posteriormente ya sumergirse y profundizar en la elaboración de una tesis. Bueno, la diferencia entre una monografía y una tesis es que una monografía se basa solo en contextos teóricos, en la teoría. Y una tesis tiene la teoría, que es el marco teórico, sí, pero también tiene un método. Este método se da si es que este método, esta metodología que se aplica es la metodología de investigación que está orientada a que el estudiante debe de probar con algún instrumento, ya sea cualitativo o cuantitativo, si es que la información que está brindando es cierta o no, es confiable o no. Entonces, más o menos esa es la diferencia entre una monografía y una tesis. Entonces, los estudiantes al realizar, investigar, como que ya se van a ir familiarizando y no les va a parecer tan complejo en los últimos semestres el poder sustentar la tesis, porque se da de muchos profesionales que culminan la carrera, egresan, igual, muchos profesionales que culminan sus maestrías, pero no logran obtener el grado o el título por la sustentación de la tesis en sí. Y eso es una problemática que se evidencia en todas las universidades, ya sean privadas o nacionales. Por ende, es importante que como docentes ayudemos mucho a nuestros estudiantes a potenciar la búsqueda y utilizar los diversos recursos para que puedan cumplir las metas u objetivos propuestos. 6. Se debe ayudar a que los estudiantes lleven a cabo planes de aprendizaje. Si tú ves que tu estudiante tiene alguna dificultad, establezcan un plan de mejora en cómo éste podría ir mejorando y el aprendizaje puede adaptarse mucho más a su estilo. 7. Se debe de fomentar la autoevaluación. ¿Qué aprendiste el día de hoy? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Qué acciones podrías realizar para poder mejorarlo? Y esta reflexión ayuda bastante, ya que el estudiante podrá identificar cuál es el punto y será consciente de cuáles son los aspectos que debe mejorar. Y bueno, y finalizamos la sesión con el siguiente quote, con la siguiente frase. The learner should be actively involved in the learning process. Malcolm Knowles. Bueno, el padre de la andragogía nos menciona que el aprendiz debe de participar activamente en su proceso de aprendizaje. Por ende, estimados colegas, el estudiante es el centro del aprendizaje. Nosotros solo somos facilitadores y mediadores de este proceso. Quiero agradecer, muchas gracias a cada uno de ustedes por su participación activa en esta segunda sesión. Muy buenas noches. Nos reencontramos el día de mañana. Gracias, Jennifer. Buenas noches. Gracias, Mañana. Jonel. Buenas noches. Hasta mañana, hasta mañana. Muchas Cuídense, gracias por bendiciones. todo. Hasta Gracias, mañana. Miss. Bendiciones. Gracias. Cuídense. Gracias. Gracias. Buenas noches. Excelente, Miss. Muchísimas gracias por habernos compartido sus conocimientos el día de hoy. Recordarles que el día de mañana tenemos nuestra tercera y última sesión.
Cualquier duda, consulta que tengan acerca del desarrollo de clases, comentarles que nosotros al culminar lo que es este taller educativo vamos a estar compartiendo lo que son las 3 clases grabadas y también el material complementario por cada sesión, ¿sí? Beneficio exclusivo de todos los estudiantes que hasta el día de hoy están participando de lo que es la certificación en nuestro taller educativo. Excelente. Ok, cualquier duda, consulta, me comentan al grupo de WhatsApp. Soy la señorita Gisela Inga, coordinadora académica de SPED, y también estoy para ayudarle con cualquier información que requieran todos nuestros participantes. Así como también felicitar a todos los participantes que el día de hoy nos acompañan y han accedido ya el día de hoy al diplomado de andragogía. Muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana. Buenas noches con todas. Gracias.